Detente ahí, porque lo que está ocurriendo esta semana en el Senado de México tiene un nivel de ironía política tan descomunal, tan perfectamente construido por las propias decisiones de Morena durante los últimos meses, que cuando lo tienes completo frente a ti, no sabes si reírte o indignarte. El partido que edificó su identidad política sobre la promesa de limpiar el sistema de justicia mexicano, el que llegó al poder diciendo que iba a acabar con los jueces corruptos y con las familias que controlaban los tribunales, el que diseñó una reforma judicial histórica como uno de los pilares de su legado de gobierno. Ese partido descubrió esta semana que no puede aprobar su propia reforma judicial sin el voto de un senador al que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente de ser parte del cártel de Sinaloa. No una mayoría, no 5 votos, un voto, el de Enrique Insunza Cázares, que lleva más de 20 días encerrado en Badiraguato sin dar la cara, con las cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, con toda su familia instalada en cargos del Poder Judicial, cuya reforma se está votando, acusado de narcotráfico por el Tribunal Federal más implacable del mundo. Ese hombre tiene en sus manos el destino legislativo del momento más vulnerable del gobierno de Claudia Sheinbaum. Quédate hasta el final porque la manera en que Morena llegó a este punto, decisión por decisión, mes por mes, es la parte más importante de esta historia. Empecemos con los números porque la aritmética lo explica todo. El bloque oficialista tiene en el Senado 87 legisladores. Morena, el Verde y el PT juntos. 87 con credencial de senador listos para levantar la mano. En circunstancias normales, eso sería una mayoría cómoda e inexpugnable. El problema es que las reformas constitucionales no se aprueban con mayoría simple, se aprueban con 2/3 partes del Congreso. En el Senado eso equivale a 86 votos mínimos. El bloque tiene 87. La diferencia entre lo que tiene y lo que necesita es de exactamente un senador. La oposición lo sabe y lo está usando. El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que presentarán sus 41 senadores completos en la sesión extraordinaria. Todos presentes, sin ausencias. Los 41 en sus bancas contando nombres, registrando cada movimiento, listos para que cualquier ausencia del bloque oficialista sea visible, documentada y políticamente explotable. Con 87 del bloque más 41 de oposición presentes, la reforma pasa con el margen mínimo posible, 86-41. Pero si cualquier senador de Morena falta por cualquier motivo, el número baja a 85. Y 85 no alcanzan para la mayoría calificada. La reforma muere, el periodo extraordinario fue convocado para nada, y el gobierno de Sheinbaum llega el 25 de mayo, el mismo día en que arrancan las negociaciones del TIMEC con Washington, habiendo fallado en su propio Congreso en el tema más simbólico de su agenda. Eso es lo que el voto de Insunza representa. No es un detalle procesal, es el punto de equilibrio de todo el andamiaje legislativo de esta semana. Denle like ahorita y suscríbanse, porque lo que sigue explica qué es lo que se va a votar, y por qué la necesidad de votarlo ahora es en sí misma un problema político para Morena. La reforma judicial de 2024 estableció que los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal se elegirían por voto popular en 2 paquetes. El primero se realizó en junio de 2025, el segundo estaba programado para 2027, el mismo año de las elecciones intermedias legislativas. El problema: en 2027 los ciudadanos tendrían que moverse entre casillas para 2 procesos distintos. El costo de 2 infraestructuras electorales separadas ronda los 12,000 millones de pesos. La propuesta de Sheinbaum mueve la segunda elección judicial de 2027 a 2028, específicamente al 4 de junio, coincidiendo con la consulta de revocación de mandato. Reduce costos. Simplifica la logística. Y de paso, aunque el gobierno no lo diga con esa claridad, saca del año electoral más importante para Morena un proceso que podría convertirse en un foco de conflicto político inmanejable. La iniciativa modifica 10 artículos de la Constitución. Ricardo Monreal confirmó el cronograma. El jueves 21 la Comisión Permanente convoca el periodo extraordinario. El lunes la reforma entra a comisiones. El martes se vota. Todo antes del cierre de mayo. Pero si esta reforma necesitaba correcciones, y claramente las necesitaba, porque de otro modo no habría un periodo extraordinario para ajustar lo aprobado hace menos de 2 años,
Esas correcciones eran evidentes antes de que la reforma original se votara. La oposición lo advirtió. Expertos constitucionales lo documentaron. El gobierno decidió que la narrativa política era demasiado poderosa para pausarla con ajustes técnicos. Y ahora, 18 meses después, está convocando un periodo extraordinario para hacer lo que no quiso hacer cuando era relativamente fácil, con el voto del narcosenador como la pieza que no puede faltar. Espérense porque ahora viene la capa que convierte esta historia en algo que va más allá de la discusión legislativa. Insunza tiene 3 opciones, solo 3, y cada una tiene consecuencias que el senador lleva semanas evaluando desde Badiraguato. La primera es presentarse, llegar al Senado, tomar su asiento y levantar la mano cuando se llame a votación. Parece lo más directo, pero presentarse implica exponerse. Cada cámara del país enfocada en él, cada periodista buscando la declaración. El momento en que un senador acusado formalmente de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Nueva York ocupa su lugar en la Cámara Alta y vota una reforma al Poder Judicial, al mismo Poder Judicial donde su familia tiene cargos. El titular que surge de esa imagen no tiene versión que sea favorable para Morena. No importa cuántos voceros salgan a explicar que Insunza tiene derecho constitucional de ejercer su cargo. El daño político de la imagen es independiente del argumento legal. La segunda opción es pedir licencia y que su suplente vote. Resuelve el problema aritmético sin los titulares tóxicos del nombre de Insunza. Pero pedir licencia implica separarse del cargo. Y separarse del cargo implica renunciar al fuero constitucional. Y el fuero es, en este momento, la única barrera jurídica que existe entre la libertad de Insunza y una solicitud de extradición que el gobierno mexicano tendría que atender sin poder alegar inmunidad parlamentaria. Insunza ya dijo públicamente hace 2 semanas que no va a pedir licencia. Cambiar esa decisión ahora, justo cuando el periodo extraordinario lo obliga a decidir, sería admitir que el fuero era su prioridad y no el servicio público. Insunza no se quedó en el Senado porque le apasiona la labor legislativa, se quedó porque el Senado es su escudo. La tercera opción es no hacer nada, quedarse en Badiraguato y ver desde la distancia si los 86 votos restantes alcanzan solos. Esta es la opción que le genera más incertidumbre a Morena, porque no la controlan. Dependen de que todos los demás 86 senadores estén presentes sin ningún imprevisto. En una mayoría de 50 votos, perder uno es manejable. En una mayoría de 86 con 0 de margen, perder uno es la diferencia entre la victoria y el fracaso. El Excelsior lo capturó esta mañana con 7 palabras que resumen la paradoja perfectamente. El ausente, de pronto, se vuelve indispensable. Suscríbanse y activen la campana porque hay una dimensión más que ningún análisis está conectando correctamente. La reforma que Insunza tiene que votar es una reforma al Poder Judicial, y el senador con el voto decisivo es el mismo hombre cuya familia entera lleva años instalada en ese sistema. Su hermana Aida es magistrada electoral en Sinaloa. Su hermana Lorena es jueza civil. Su hermano Javier es secretario de acuerdos del tribunal. Su esposa Claudia es magistrada del Poder Judicial Estatal desde 2021. Su sobrina Diana es jueza familiar. Su prima Yareli es jefa de unidad. 2 sobrinos más en cargos administrativos. Una familia entera construida pieza por pieza durante los 25 años que Insunza estuvo al frente del Poder Judicial de Sinaloa. Y su hermana Aida agrega la capa que hace que el escándalo alcance otro nivel. Aida Insunza fue la magistrada que en 2021 resolvió el caso electoral de Sinaloa, la misma elección donde el DOJ dice hoy que Rubén Rocha Moya pactó con los chapitos, la misma donde Paola Gárate fue secuestrada 9 horas, la misma que el Frente Cívico Sinaloense lleva 5 años documentando como narcoelección. Esa elección fue validada institucionalmente por la hermana del senador, que hoy enfrenta acusaciones de narcotráfico en Nueva York por lo que ocurrió en esa misma elección. Si Insunza aparece en el Senado a votar la reforma judicial, el titular recorre todos los medios. El narcosenador vota para reformar el sistema, donde su familia tiene cargos y donde su hermana validó la narcoelección. No hay ángulo desde el que esa imagen sea presentable para Morena. Pero si no aparece y la reforma cae, el titular es igual de brutal. La reforma judicial de Sheinbaum cayó porque el narcosenador prefirió quedarse en Badiraguato. No existe salida limpia, y ese callejón es el resultado directo de meses eligiendo proteger la cohesión del bloque
por encima de la coherencia con los propios principios declarados. Y ahora lo que hace que esta semana no sea solo la semana de la reforma judicial. El mismo jueves 21 de mayo, en paralelo con la convocatoria al periodo extraordinario, está programado un encuentro de alto nivel entre funcionarios mexicanos y representantes del gobierno americano en materia de seguridad. Y 4 días después, el lunes 25 de mayo, arrancan las negociaciones formales del TMEC entre México y Washington. 3 frentes en 5 días, la reforma legislativa con el voto de Insunza en el centro. El encuentro bilateral de seguridad donde Washington va a seguir presionando sobre la lista de narcopolíticos. Y la apertura de la negociación comercial más importante para México en 3 décadas. El mismo equipo, el mismo momento, la misma presión, la misma exposición. El gobierno confirmó que Sheinbaum habló con Trump el lunes 18 de mayo. El contenido exacto no fue revelado, pero el contexto hace legible de qué se habló. Sheinbaum mantuvo la misma posición de siempre, que Estados Unidos atienda el consumo de drogas en su territorio, que frene el tráfico de armas, que la cooperación sea recíproca. El mismo mensaje. En el momento más cargado del sexenio, la oposición está usando cada hora de esta semana para instalar la narrativa que le servirá en 2027. El PAN dice que Morena creó un sistema judicial diseñado para que los partidos controlen a los jueces, y que el caso Insunza es la prueba más documentada de ese diseño, que mover la fecha no toca el problema estructural, que mientras los partidos puedan influir sobre los candidatos a juez, la reforma judicial seguirá siendo una herramienta de control político disfrazada de democratización. Es un argumento con partes técnicamente correctas que en el México de 2026, con el caso Sinaloa instalado en el debate público, resuena con una fuerza que no tendría en otro momento del sexenio. Lo que está claro es que la paradoja que esta semana abrió, Morena necesitando al narco senador para salvar su reforma judicial, no es un accidente del calendario. Es el resultado acumulado de meses de decisiones donde el partido eligió la cohesión del bloque por encima de la separación de las figuras más cuestionadas. Cada mes que Insunza siguió en su escaño sin que Morena le exigiera licencia, fue un mes en que el problema crecía. Y llegó a este punto donde tiene nombre, tiene fecha y tiene consecuencias aritméticas verificables al minuto. Si aparece y vota, la reforma pasa, pero la imagen circula meses en los materiales de campaña de la oposición. Si pide licencia y su suplente vota, la reforma pasa, pero el escudo que protegía a Insunza de la extradición desaparece. Si no aparece y la reforma cae, el sexenio de Sheinbaum tiene su primera derrota legislativa mayor. En los 3 escenarios, el problema de fondo sigue ahí, sin resolverse, esperando el momento en que ya no haya manera de ignorarlo. Fractura MX va a cubrir esto el jueves cuando se convoque el periodo extraordinario, el lunes cuando la reforma entre a comisiones y el martes cuando se vote, en tiempo real y con el nivel de detalle que este momento merece. Cuéntame en los comentarios qué crees que va a hacer Insunza. ¿Aparece y asume el costo de la imagen? ¿Pide licencia y pierde el fuero? ¿O se queda en Badiraguato y deja que Morena resuelva el problema solo si puede? Escríbelo abajo antes de que llegue el jueves.